a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenas tardes. Buenas tardes. Ofrecer la Eucaristía por las intenciones de la familia Valencia, familia Caballero, María Elena Aguilar, por la salud de Josefina Zamora, Socorro García, Jason Sanford, Andrés Pizarro y todos los enfermos, y también por señor Adán Gómez y Adán Junior, y pedimos también por el cumpleaños de Ernesto, y pedimos por la salud, por el eterno descanso de Francisco Ríos, a María y Nazario Ríos, Librada Parra, Amador Brito, Filiberto Brito, María Núñez, Angelina Guzmán, y por las ánimas del purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Nos ponemos pues en la presencia de Dios en esta tarde, dándole gracias al Señor por este día, que estamos llegando a casa al final y pidiéndole perdón por nuestras faltas. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdón de pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. A ti, Señor, a ti, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo, a los hombres de buena voluntad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros y atienda nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo, a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor, tú que eres
tú que como piedra vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia las gracias que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene contigo, en el Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Dios de los ejércitos nos cuida, y es el Dios de Jacob nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa de Dios edificada. Por mi parte, correspondiendo al don de Dios, me ha concedido, por un buen arquitecto, he puesto los cimientos
pero es otro quien construye sobre ellos. Cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En esos momentos sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos lo que había dicho aquella y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Hoy pues celebramos la fiesta de la iglesia de Letrán, que es una de las primeras edificaciones que se construyeron después de que San Constantino pues declaró a los cristianos como una manera diferente de vivir la fe como religión. Y dentro de la iglesia, ¿no? Por eso de que ya se podía, esto fue al comienzo ya por los años 300 y algo, ¿no? En esa etapa que cuando pues, los cristianos eran perseguidos, cuando ya se hizo oficial la religión en Roma. Y esa iglesia todavía está, y ahí se han llevado muchísimos concilios, y ha transcurrido los siglos y los siglos, y ha pues vivido diferentes etapas. Pero lo importante es recordar la iglesia de Letrán, es también recordar la iglesia viva que somos cada uno de nosotros. O sea, la iglesia no solamente se refiere a los templos, a los edificios que son iglesia, se convierten en iglesia porque ahí se reúne la iglesia. Pero la iglesia viva que somos cada uno de nosotros, por eso cuando hablábamos de cerrar las iglesias, dice, pues no, o sea, la iglesia nunca se va a poder cerrar porque cada uno de nosotros somos iglesia.
y somos iglesia viva. Tal vez los edificios se están cerrando, pero recordemos lo que nos dice San Pablo, algo tan interesante, ¿no? Y vale la pena que nos lo recordemos. Dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, cuando hablamos de los templos vivos que somos cada uno de nosotros, donde nos reunimos, ahí está Cristo, compartiendo con nosotros, y como Él así lo ha advertido, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Basta que nos reunamos en el nombre de Jesús, basta que hagamos comunidad, porque la iglesia sigue viva y a lo largo del mundo. A veces la gente, ¿verdad?, quiere destruir las iglesias porque destruyen los templos, los edificios, los queman, pero pues queman la estructura material. Pero la iglesia que somos, cada uno de nosotros seguimos ahí, y no porque quemen todos los templos se va a acabar la iglesia católica, de ninguna manera. Al contrario, pues si queman una iglesia, pues se hace otra nueva y mejor. ¿Por qué? Porque los fundamentos están cimentados en Cristo. Cristo es el que lleva a la iglesia. Cristo es el que va al frente. Cristo es el que está a la cabeza. Cristo es el que tiene el poder para poder levantar, como Él dijo, ¿no? Hoy que lo dice, al sacar a los cambistas del templo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. O sea, como 46 años, sí, pero Jesús no estaba hablando de la edificación material, sino del templo vivo, que es Él al resucitar, y que junto con Él también somos partícipes. Nosotros somos parte de ese templo que es Cristo, y ese Cristo que se va edificando, somos esa iglesia viva. Por eso pues no nos desanimemos si vemos en las noticias que queman los edificios, los templos, las iglesias, pero tengamos confianza de que mientras no destruyan la iglesia que somos cada uno de nosotros, pues entonces hay esperanza. Todo lo material se puede reconstruir, pero las vidas no. Por eso es importante que nosotros aprendamos como templos que somos del Espíritu Santo, cuidarnos adecuadamente para que esta iglesia persevere y supere todas estas adversidades que le vienen. Y si cada uno de nosotros somos conscientes de esa responsabilidad, lo que nos dice San Pablo, o sea, y que como dice, ¿no?, si Dios habita en ustedes, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Por eso somos ese templo de Dios que tenemos que cuidar y mantenerlo siempre a disposición del Señor. Que el Espíritu Santo realmente nos haga eco en nuestro corazón y valoremos ese templo, lo cuidemos. Y eso no depende de ninguna ideología política o religiosa, no. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso Cristo quiso quedarse en cada uno, ser un Cristo para el mundo. Recordemos ese tesoro precioso que llevamos, ni más ni menos que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros y cada uno de nosotros somos ese templo maravilloso de Dios, que solamente Dios puede acabar con él si Él así lo quiere. Pero mientras tanto somos corresponsables de caminar de la mano de Dios para custodiar celosamente al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Nos ponemos de pie. Pidamos, hermanos, al Señor por todos los hermanos enfermos. Especialmente pedimos hoy por los que están por esta Eucaristía, por Josefina Zamora, Socorro García, Jason Sanford, Andrés Pizarro y todos los enfermos. Pedimos también por el señor Adán Gómez y Adán Jr. Pedimos también pues para que el Señor, por todas aquellas personas que han sido contagiadas por esta epidemia, para que el Señor
les conceda la sanación física y espiritual. Roguemos al Señor. Pidamos también por los que están cumpliendo años, pedimos hoy por Ernesto, para que el Señor le bendiga abundantemente en su día. Roguemos al Señor. Pidamos por las intenciones de la familia Valencia, familia Caballero, María Elena Aguilar, roguemos al Señor. Pidamos por todos los difuntos, le pedimos hoy por Francisca Ríos, a María y Nazaria Ríos, Librada Parra, Amado Rito, Filberto Rito, María Núñez, Angelina Guzmán, por las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Y por cada una de las intenciones que traemos a nuestro corazón, para que Dios tenga bien escucharnos y concedernos conforme a su santa voluntad, roguemos al Señor. Escucha, Padre bondad, las oraciones que hemos dirigido, las necesidades. Tenga bien concedernos según tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que vive de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tu sacramento y el cumplimiento de nuestros deseos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario este deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabaremos y proclamaremos sin cesar diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor, hosana en el cielo a nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor, hosana en el cielo a nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que estos dones con la fusión de tu Espíritu
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptó, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Al comer este pan y el cáliz beber, proclamamos tu muerte, oh Jesús, hasta que en gloria vuelvas, hasta que en gloria vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y carne de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuanto participando el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Gómez, y todos los pastores de tu pueblo, y a tu protección por la caridad. Acuérdate de nuestra máquina esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en misericordia. A mí contemplarlo de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles cuando vivieron, entran a través de los tiempos, merezcan por ti, Jesucristo, compartir vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libre de todo mal. Libre de todos los males, Señor, y concede la paz estos días, para que, cuidados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta los pecados en la fe de tu iglesia, y conforme tu Padre conceda la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos de Cristo nos damos un saludo de paz. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que te ha pecado. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo soy digno que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Nosotros somos piedras vivas que sirven para construir el templo espiritual, el pueblo sacerdotal que pertenece a Dios. Quiero amarte, no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora, Señor. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Yeah. Quiero amarte, no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora, Señor. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser.
ya no quiero nada. Hazme del agua tuyo, quiero ser que la vida. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. De todo peligro, protégeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para estar con todos los santos por siempre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que, mediante la participación de estos sacramentos, nos transformes en templos de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayámonos en paz. La oración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Señor le conceda a todos un bonito descanso. Adiós, verdad del cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro yo debo confesar. Permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre